Poniendo el Evangelio en práctica. Un programa para aprender a amar a Dios sin miedo, con el Padre Manuel Villalobos. Esta homilía llega a ustedes gracias a los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Muy buenos días, tardes, noches, no sé a qué hora ustedes me hagan el favor de escucharme, pero créanme que les doy las gracias por ese tiempo invertido en escuchar estas palabras que tienen la intención de ayudarles a reflexionar sobre el Evangelio. Y esta lectura va a ser para el día domingo 1 de febrero del 2026. Recuerden que estamos en el ciclo A del año litúrgico, así que ya lo saben. Ya se nos fue un mes. Espero que haya sido de provecho este mes, que hayan aprendido mucho y sobre todo que sigan con este ánimo de querer cambiar, de querer mejorar su relación con Cristo, madurar su fe. El Evangelio está tomado de Mateo, del capítulo 1, 1 al 12, un Evangelio de verdad precioso, muy bonito, pero tristemente qué lejos está de ser nuestra realidad, nuestra espiritualidad. Mateo 5, 1, 12. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar, enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijo de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando les insulten y les persigan, les calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque la recompensa de ustedes será grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Les dije que este era un evangelio muy bonito, pero muy lejos de ser nuestra espiritualidad. Ojalá que uno pudiera verdaderamente, en vez de repetir tantos mensajes tan feos que a veces escuchamos dentro de la iglesia, repetir siempre este sermón de la montaña como la buena noticia, ¿verdad? Ese sermón de la montaña, bueno, prácticamente va a abarcar en Mateo desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, que va a ir desarrollando. Primeramente dice, viendo a la muchedumbre, subió a la montaña. Esta idea de ver a la muchedumbre, parece ser que este ha sido un modo también catequético que anteriormente Jesús había empleado en la llamada a las cuatro primeras personas que llamó, pasando por Galilea, vio a. Ahora estas cuatro se convierten en multitud, a los que estaban llamados a la misión universal, ¿verdad? Que hablábamos el domingo anterior, a la pesca numerosa. Y la idea entonces, el sermón de la montaña, que se le llama así, para distinguirlo del sermón del llano que encontramos en Lucas 6, 17, 49. Lucas lo sitúa en el llano, Mateo lo sitúa en la montaña. Y recuerden que esto no solamente te está hablando de la geografía, te está hablando también de una teología que para cada evangelista
es importante. A Mateo le gusta la montaña porque va a recordar la epifanía, la gloria, la manifestación de Yahvé en la montaña del Sinaí. Recuerden que Mateo tiene una comunidad que viene del judaísmo y siempre es importante que Mateo en cualquier momento demuestre que Jesús es como el nuevo Moisés. Si Moisés se subió a la montaña a dar discursos, Jesús también se va a subir a la montaña a dar discursos. Todo con esta finalidad de enseñarle a la gente que hay continuidad, ¿verdad? Entonces, viendo a la multitud, aunque no especifica de dónde viene, en el 4:25 se decía que vinieron de todas las diversas partes de Israel. En el 4:25 vinieron de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea e Idumea. La única región que faltó en Mateo 4:25 fue la región de los samaritanos. Y no es que se le olvidó, es que probablemente la comunidad todavía está en esas dificultades de abrir la misión también para el pueblo samaritano. Y estas luchas de poder se van a ver reflejadas en el transcurso del Evangelio. Porque recuerden que Jesús solamente vino para la oveja perdida del pueblo de Israel. Esta teología todavía manifiesta a un Jesús, a un nacionalista que todavía no se ve a sí mismo como capaz de abrir la misión para otra gente. Esto ya no es el Jesús histórico, esto más bien representa a la comunidad de Mateo, que le está costando trabajo abrir sus fronteras, incluir a otra gente, ¿verdad? Y claro, al final ya vamos a encontrar también esta misión al final del Evangelio, ya en la Pascua definitiva de Jesús, que va a ir a todas las naciones, no solamente a la oveja perdida de Israel. Pero por lo pronto tenemos que jugar con esas tensiones que se ven reflejadas dentro de la comunidad. El hecho de que Jesús suba a la montaña es el sitio de Dios. Se creía que las divinidades estaban en la montaña. Fue en la montaña donde Dios se le reveló a Moisés, a los ancianos de Israel, en Éxodo 24:1-18. Y también Mateo va a hacer subir otra vez a Jesús con Cristo resucitado en el capítulo 28, versículo 16. Mateo sitúa o habla de la montaña en momentos muy claves de su evangelio. Cuando Jesús tiene revelaciones especiales, siempre lo va a hacer en torno a la montaña. Lo va a hacer también en relación a la montaña, el Monte de los Olivos, allá 24:1-13, ¿verdad? Entonces todo esto es para decir, la montaña juega un papel muy importante dentro de la teología de Mateo. Y luego se le acercaron sus discípulos. No dice quiénes sean, cuántos sean, aunque podemos sospechar que son la primera comunidad que él llamó en el 4:18-22, llamó a 4 personas. Todavía no ha llamado a los 12 oficialmente. ¿Serán estos los que se acercan o será un grupo más extenso esto? ¿O estará hablando más bien de un llamado a toda la comunidad a hacerse discípulos de Jesús? Puede ser también posible. El hecho es de que Jesús quiere formar una comunidad, una misión compartida. Y estos discípulos van a ser los representantes de las enseñanzas del nuevo pueblo, de la nueva comunidad que se está formando. Entonces, estos discípulos representan
a un nuevo pueblo, una manera de ser comunidad muy diferente, ¿verdad? Y comienza la bienaventuranza con el pregón del reino. Lo primero que se anuncia es un pregón del reino. ¿En qué consiste este pregón? En la buena nueva para las personas que habían estado acostumbrados a escuchar solamente palabras malas. Y aquí el evangelista va a tener sus peculiaridades. Estas bienaventuranzas no las encontramos en Marcos, solamente las tenemos en Mateo y en Lucas. Entonces esto viene de la fuente que nosotros llamamos fuente Q, pero Mateo las retrabaja. También hay otra fuente donde aparecen ciertas bienaventuranzas similares, por ejemplo en el libro de Enoc o en el testamento de los 12 patriarcas. Aparecen ciertos dichos que van con esta misma línea de bienaventurados los llorosos, los hambrientos, los que nada tienen. Así que parece ser que esos eran los deseos de una comunidad que está pendiente o que quiere que Dios intervenga dentro de la historia de la salvación y les haga presente a estas comunidades que estaban prácticamente en el olvido. Así que antes de llegar a analizar cada bienaventuranza, entonces podemos decir que eran los deseos ardientes de todo un pueblo oprimido, de que Dios se haga presente, que legitime su causa, que les haga justicia. Y lo primero que tenemos que hablar que son las bienaventuranzas, son proclamación mesiánica. Son palabras del futuro que penetran en el presente, es decir, todavía no llega la plenitud de la bienaventuranza, pero no es algo que se va a ofrecer al pobre, al lloroso, al que tiene hambre, a los que son limpios de corazón en un futuro incierto. No, esto es algo que va a suceder, que está sucediendo. Entonces la idea es de que la comunidad, al escuchar estas bienaventuranzas, se haga ya partícipe de esto que está anunciando, de este nuevo orden mesiánico, ¿verdad? Y así comienza diciéndole a los pobres: el reino de los cielos es de ustedes. No va a ser, es de ustedes. A ustedes le pertenecen. Los que sufren porque van a ser consolados aquí y ahora, no cuando uno se muera, no cuando ya no esté, sino aquí y ahora. Yo creo que esta es la gran novedad de que Dios no se reserva nada para la vida futura. Las promesas se realizan aquí. Otra de las cosas que tenemos que entender acerca de las bienaventuranzas son que estas forman o se anuncian con palabras performativas y creadoras. Las palabras performativas son aquellas que surgen, que causan un efecto, que se anuncia y algo sucede. No todas las palabras son performativas y no todas las palabras tampoco se las lleva el viento. Hay palabras que son creadoras, que cumplen lo que anuncian, ¿verdad? Realizan lo que dicen y piden a los seres humanos que actúen en consecuencia con esa palabra que han escuchado. Entonces Jesús, por medio de la palabra, cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí, esa palabra, ese Espíritu también es performativo, porque los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y a los pobres se les anuncia la buena noticia, según Marcos 11, 5, 6. Entonces, al final de los tiempos, Dios actúa, Dios se hace presente por medio de estas bienaventuranzas, y estas bienaventuranzas entonces abren el camino. Y así estas bienaventuranzas ofrecen un motivo de salvación, ¿verdad?
Y teniendo estos pensamientos en fondo, ahora sí nos podemos ir a meditar cada una de estas primeras bienaventuranzas. 8 bienaventuranzas tiene Mateo, Lucas parece que tiene menos, ¿verdad? Y la situación también de Lucas, que también tiene los ayes o las malas aventuranzas, o más bien sería lo contrario a la bienaventuranza, será la maldición. Ay de ustedes los ricos, ay los que ahora tienen, ay de ustedes. Bueno, entonces Mateo presenta estas ocho bienaventuranzas. Y la primera es con los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Una de las particularidades que encontramos aquí va a ser la frase pobre de espíritu. Y la gente también a veces literalmente piensa que es algo que hay que reducirlo para que no tiene nada que ver con la parte económica. No. La primera bienaventuranza son los pobres. En el griego hay 2 tipos de pobres. Están los tokois y unos que se llaman este grupo son los más pobres, que no tienen absolutamente nada, que dependen única y exclusivamente de la solidaridad de otra gente. En el mundo bíblico de aquí vendrán los pobres de Yahvé, los más insignificantes socialmente. Y hay otro grupo que se designa como los penes, que era un grupo que tenía pocos recursos, que vivían de su salario. Eran pobres, pero podían por lo menos comer una vez al día. En cambio, los tokoi eran pobres, pero esos sí no tenían absolutamente nada. Esos a los que alude Jesús no tienen absolutamente nada. Es el pordiosero, es el mendigo que solo puede vivir de limosnas. Estos aparecen en Lucas, por ejemplo, 14, 13, 16, 20. Y aparte de ser pobre, pordiosero, indigente, sin tener absolutamente nada, pues no tienen tampoco no tienen buena reputación. Porque recuerden que lamentablemente se movían también con la idea de la teología de la prosperidad. Ellos creían que a los ricos Dios los bendecía, en cambio a las personas pobres los tenía allí maldiciendo, ¿verdad? Así que no podemos hablar de pobres espirituales, porque mucha gente dice, no, es que se está refiriendo a los pobres en espíritu, que tiene que ser con espirituales. No, se está refiriendo a pobres que no tienen absolutamente nada. Y en espíritu haciendo mención a los pobres de Yahvé, ¿verdad? Aquí que son pobres los que carecen de todo. Y otra de las cosas, por voluntad. ¿Qué dice la bienaventuranza? Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero en el fondo parece ser que ser pobre de espíritu es también por voluntad. Es decir, aquellas personas que pudieron tener la posibilidad de tener algo, renunciaron a esa posibilidad y se solidarizaron con la otra gente pobre. En el siglo I no había muchas personas que tuvieran ese privilegio. La gente nacía pobre y se quedaba pobre. No mucha gente podía salir del estatus en que se lo había o en que estaba asignado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, San Pablo nos habla de que hay personas que pudieron ser ricas y eligieron un camino de pobreza en solidaridad y de servicio para las demás personas. Vean 2 Corintios 8:9, Filipenses 2:6-11. Jesús no ha querido alimentar a la gente o
de una manera diabólica, dándoles el pan a todo mundo, como pretendía el diablo en la primera tentación. Jesús está haciendo algo más, está invitando a la gente a solidarizarse con ese grupo y claro, está viendo también si tiene maneras de salir de esa pobreza, de romper con ese esquema de esclavitud, hacerlo. Dando hincapié a un empoderamiento también, ¿verdad? Entonces los pobres de espíritu no lo son solo en sentido material, sino y sobre todo en el plano en el espíritu, no espiritual, en línea del conocimiento de instrucción. Son las personas que van a estar abiertas a dejarse conducir por el Dios de la vida. En este sentido son pobres los que no saben, no entienden, no logran penetrar en los secretos de la interpretación rabínica de la ley. Y también son como si fueran mendigos espirituales. Si no tienen trabajo, no tienen posesión, al mismo tiempo no tienen conocimiento de Dios. Y por eso es también que no pueden acceder a Dios, ¿verdad? Por eso ahora sí vamos a entender después el dicho de Jesús, que se llena del Espíritu de Dios y comienza a decir: te doy gracias, Padre, porque has revelado los misterios del reino y se las has dado a estos pobres, a estos ignorantes, a esta gente que no tenía posibilidades de. Ahora es la gente que puede vincularse, puede cambiar y puede tratar de entender el favor de Dios, o la compasión del Dios que escoge justamente a los pobres, a los que no entienden, y les da a entender su misterio. Misterios que vienen desde abajo, no porque la gente los busque, no porque la gente lo merezca, sino porque Dios empodera a sus pobres, a sus anahuín, ¿no? Después viene la segunda bienaventuranza. Dichosos los que sufren, porque ellos serán consolados. Mateo transforma el dicho, o no sabemos si Mateo o Lucas. Lucas 6:21 solamente dice: los que ahora lloran. Lucas parece que enfatiza el llanto, la forma de llorar, de lamentarse amargamente. Sin embargo, Mateo dice a los que sufren. Utiliza un término que se podría referir más bien a los que saben sufrir, o mejor dicho, a los que aceptan el dolor como una forma de maduración, de purificación en la línea del ayuno. En el capítulo 9:5 podemos entenderlo mejor. Acuérdense que hasta para aceptar el sufrimiento hay que hacerlo de una manera estoica, sin estar renegando, así como lo entendían los estoicos precisamente. El enfrentar la vida como viene, como es. Mateo parece ser que va por esa línea de aceptar de sufrir de una manera estoica. Y en sufrir de esta manera la persona va a aprender a sufrir con los que sufren. Va a abrir un camino de solidaridad. Todo este sufrimiento de sufrir estoicamente es para aprender, para ser compasivo con la gente, para entenderles. Quien no sabe sufrir termina haciendo sufrir a los demás, ya sea por hambre, terror, por guerra, por dictadura, y al final no será una persona de paz. Solo aquellos que saben sufrir con los que sufren pueden abrirse a otras personas e iniciar un camino de paz viviendo los valores del Evangelio. Yo sí creo de verdad esto, que una persona que ha madurado en el sufrimiento, no porque lo busque, no porque lo desee, pero las personas que hemos sufrido, y me meto allí,
podemos de verdad comprender a otras personas que sufren. Tendríamos que ser más compasivos, más misericordiosos, porque sabemos lo que significa sufrir, llorar, y eso nos tendría que hacer más humanos, ¿verdad? Lo triste es que a veces nos volvemos prepotentes, arrogantes. Y en vez de comprender al otro que sufre porque nosotros hemos sufrido, a veces como que los queremos castigar, en vez de querer evitarle el sufrimiento, ¿verdad? Por eso a uno cuando va a dar un consejo, le dije, mira, por este camino que tú vas a escoger, no te lo recomiendo, pero está a tu libertad. ¿Y por qué no me lo recomienda?, me decía alguien. Porque yo ya lo he caminado. Y ahora viendo para atrás, allí no encontré vida, encontré sufrimiento. Aparentemente es la mejor solución, pero hay veces que hay que aprender a abrazar el sufrimiento. No porque lo busque, no porque lo quiera, no porque lo deseo. El sufrimiento que te viene a consecuencia de tus valores, de tus principios, de tu manera de vivir la fe, hay que ser coherente. Y por eso a veces uno pacientemente tiene que sufrir en silencio las intrigas, las miserias de otra gente. Ustedes recuerdan que en las lágrimas, ¿verdad?, los que lloran, es una manera también de protestar, los que sufren, los que lloran, especialmente para Lucas. El que sufre, el que expone su clamor a Dios, Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Dios va cuidando de su gente. El Dios del Éxodo escuchó el llanto de los hebreos que estaban oprimidos en Egipto. Y Dios se propuso liberarlos. No es solamente un llanto espiritual, no, es algo que tiene que cambiar a la persona en su contexto social, político, religioso. A eso estamos llamados, a sufrir con los que sufren, a alegrarnos con los que se alegran. Entonces, esta bienaventuranza nos tiene que también llenar de consuelo, de que Dios no quiere que el ser humano sufra perpetuamente. Serán consolados aquí y ahora. Dios no es indiferente al sufrimiento. A mí por eso me encanta esa plegaria eucarística, utilizarla en la celebración de la misa. Dios que pasó haciendo el bien, Jesús modelo de caridad. Porque no es indiferente al sufrimiento. Dios sufre con la persona que sufre. Después viene la tercera bienaventuranza. Dichosos los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esta bienaventuranza es nueva, no la tiene Lucas, solamente la tiene Mateo. Muy probablemente porque su iglesia, su comunidad necesita entender a Jesús de una manera pobre y mansa. A un Jesús que no tiene poder económico, poder adquisitivo, que no es el rey, el Mesías de corte davídico, sino a un Jesús que ha sido capaz de solidarizarse con la persona que sufre, de llorar con el que llora, y que siente en el alma la esclavitud moral religiosa que va cargando el pueblo. Por eso Jesús va a decir: acérquense a mí todos los que están rendidos y abrumados, que yo les daré un respiro. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde. Solamente Mateo tiene esto, 11, 28, 29. Entonces, ¿en qué radica la mansedumbre de Jesús? Que ve
que ve en esta bienaventuranza de aceptar que no tiene riqueza, poder adquisitivo. Sin embargo, ve un motivo también de liberación. Así lo va a expresar también él cuando entre montado en el burrito, ¿verdad? Jerusalén, de una manera humilde, sencilla, callada en el asno, de manera pacífica, no violenta. Y de esa manera toma la ciudad para extender en ella su mesianismo, un mesianismo de servicio, de entrega, de solidaridad. Jesús nunca imaginó una iglesia jerárquica, con puestos, con liturgias ostentosas, con vestimentas que nos deben de hacer pensar si no seremos escándalo incluso para los que no tienen que cubrir su cuerpo, para los que no tienen que comer, para los que no tienen casa, y uno con tanto tremendo edificio. Entonces todos estos que están abrumados por esta yugo, por esta carga que se les ha impuesto, la mansedumbre de Jesús es quitar, dar un respiro, dar vida. ¿Cuántas veces no venimos cargando cargas? Y es tan difícil dejarlas a un lado. Es tan difícil liberarnos de esas cargas, porque queremos experimentar el dolor. Yo creo que hay mucha gente que no sabe vivir sin dolor. Cuando no tiene dolor, como que no se siente que está viva, se siente mal. Entonces Jesús, que viene a darle a esta bienaventuranza un sentido totalmente diferente. Esta bienaventuranza viene del Salmo 37. Salmo 37, que va a hablar de los anahuim. Expresa una experiencia radical de tipo político. Los mansos que van a heredar la tierra. Los pacíficos. Se va a heredar la tierra no por la violencia, no por la conquista. Se va a heredar la tierra por gratuidad, imitando a Dios, por herencia, por gracia. Y yo creo que si quisiéramos buscar una relación análoga, ¿no? Nuestra relación con Dios no es porque lo merezcamos, no es que porque se impone, sino por gracia, por virtud. Estas palabras que los mansos van a heredar la tierra, abre por lo menos el deseo de una nueva sociedad, una nueva humanidad, no basada en conquista, en despojos. Ahora que todo el mundo habla de guerra, siempre la bendita guerra, siempre gente llorando, siempre personas que invaden a otros países, que sienten la amenaza. Estas palabras de Jesús van contrario a esa política, a esa teología. Los mansos van a heredar la tierra, pero por la no violencia como Dios. ¿Y cuándo va a suceder esto? Cuando todo el mundo se mueva con los valores de Cristo Jesús, los valores del reino. Entonces, como que no hay cabida para los militares en esta propuesta, porque la tierra que se conquista y se somete por la fuerza se vuelve un infierno, se vuelve destrucción, se vuelve muerte, causa divisiones, causa llanto. Y entre más dominemos a la otra persona, más nos esclavizamos, más destruimos. En cambio, solamente las personas mansas que se mueven con los principios de la no violencia, de la gracia, de la gratuidad, podrán mostrar un rostro más humano. Podrán ser verdaderamente el rostro de Dios en esta guerra
o en esta tierra tan llena de violencia. Y no es fácil practicar estas virtudes, hermanos y hermanas. Si fueran fáciles, yo les diría, bueno, ahí tienen el modelo a seguir, Cristo Jesús, pero ya en la práctica es complicado, porque no todos tenemos estas virtudes y por eso hay que seguir luchando por decir, yo quiero ser también una persona bendecida, yo quiero ser una persona bienaventurada. Quiero aprender de este estilo de vida, de esta espiritualidad. Quiero ir descubriendo a Dios que me habla a través de este evangelio, ¿verdad? La cuarta bienaventuranza. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lucas solamente decía dichosos los que tienen hambre. En cambio, Mateo va a traer o le va a aumentar y sed de justicia. No solamente los que carecen de comida. Sabemos que esto era algo real en la comunidad de Mateo, porque eso va a ser una de las preguntas que van a venir en el examen cuando uno llegue ante el juicio universal y se convoquen a todas las naciones y el Rey universal separe a unos, como hace el pastor a los cabritos a la izquierda, los corderos a la derecha. Y lo primero es tuve hambre. Está hablando de una realidad que es de hambre. Pero Mateo no se conforma con la carencia de la comida. A esto le busca también la idea de sed de justicia. Para poder, si la persona es justa, entonces no va a dejar a alguien sin comer, no le va a quitar el pan su bocado. Si la persona también tiene sed de justicia, va a hacer que la bendición de Dios alcance abundantemente para todas las personas. Entonces, la bendición de tener sed de justicia, además juega, acuérdense que Mateo es muy importante el término de la justicia de Dios. Desde el inicio prácticamente del Evangelio, con la figura de José, que no quiso repudiar a María porque era un hombre justo. Todas las personas van a tener que imitar a José, modelo de justicia. Y aquí otra vez, los que tienen hambre y sed de justicia, la justicia tiene que reinar, pero no la justicia como yo la entiendo. No la justicia donde al que hace algo malo se le castiga, al que hace algo bueno se le premia. La justicia es la justicia de Dios, que hace salir el sol para buenos y para malos, que bendice tanto al pecador como al no pecador. Es la justicia de Dios. A mí no me digan cómo, yo solamente les estoy transmitiendo cómo se vive, porque también a mí me cuesta, porque todavía estamos acostumbrados a movernos por la justicia, pero como yo le entiendo, yo quiero al que me quiere, yo comparto con el que comparte conmigo. Yo invito a mi casa a la persona que me invita. Pero la justicia de Dios trastorna todos estos comportamientos. Y por eso es que no es fácil vivirla. No es fácil amar al enemigo, ¿verdad? Se puede entender desde aquí esta idea. La quinta bienaventuranza. Fíjense qué preciosa. Dichosos los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. La misericordia que está en el fondo de toda la historia de la salvación. Estas personas misericordiosas se vinculan al Dios de Israel. Y en las escrituras hebreas se conoce como clemente y misericordioso, lento a la ira. Es la primera experiencia que el pueblo va a tener de Dios, que Dios es clemente y misericordioso, lento a la ira. Búsquenlo en Éxodo 34, 6, 7. Entonces, recuerden que esta comunidad viene del trasfondo judío, así que las personas misericordiosas tienen un sentido de ser legitimado en las Sagradas Escrituras. Y desde esa novedad Jesús expone
este nuevo valor de acuerdo a lo que Él quiere. Muy probable teniendo en mente al libro del profeta Oseas del capítulo 6, versículo 6, que decía: misericordia quiero y no sacrificios. En las líneas similares, Mateo 9, versículo 13, 12, 17. El sacrificio, la liturgia tiene que estar encaminada a la misericordia. ¿De qué sirve una liturgia elaborada, un sacrificio bien hecho, si no hay misericordia? Todo se nos viene abajo. Todo se nos viene abajo. La misericordia es la esencia de nuestra buena relación que debemos de tener con Dios, empeñados a ayudar a los pobres y acompañar a los necesitados, teniendo misericordia de todos. Este es el fundamento de la enseñanza. Vean por qué les decía que era muy bonito este evangelio, pero qué difícil es ponerlo en práctica. La sexta bienaventuranza: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Vean qué precioso, hermoso. Muévete con los valores del evangelio y Dios está en ti. Toda esta idea de la búsqueda, que hacía la gente por medio de la ley, las limpiezas rituales, toda esa propuesta de espiritualidad era con la intención de estar con Yahvé, de vivir con Él, de entrar en su casa. Jesús lo va a poner dentro del ser humano, del corazón mismo, no por medio del sacrificio ni de la alianza. El circuncidarse el corazón del que hablaba Jeremías, esa espiritualidad que brote desde el corazón agradecido, es lo que va a hacer que la persona sea pura, sea limpia, sea transparente, que no tenga doblez en sus palabras, en sus intenciones. Pues prácticamente una persona que vive así nos está manifestando quién es Dios. Nos está manifestando cómo es Dios. Entonces Jesús ha situado la pureza del corazón abierta en forma solidaria para todas las personas, especialmente a esa gente que ha sido expulsada de los sistemas religiosos, los pecadores públicos, las prostitutas, los leprosos, toda esa gente que la religión oficial ha dejado. Jesús, modelo de caridad, de amor, les invita a reconocerse como puros, sencillos, transparentes, y les abre la posibilidad de ser amigos de Dios. No solamente de estar en el monte santo o de acampar donde Dios acampa, sino de ver cara a cara a Dios, entrar en el ámbito de lo divino. Así como Moisés vio a Dios, también las personas que sean limpias, puras, tendrán esta dicha. La bienaventuranza número 7, los constructores de paz, porque serán llamados hijos e hijas de Dios. De la paz, los que hacen la paz, no los que quieren imponer la paz, tipo de guerra, tipo de dominio, tipo de control. Por ejemplo, los movimientos de los celotas, que querían imponerse a la fuerza, querían de verdad luchar contra Roma. No, los que son constructores de la paz de la no violencia, de la paz que está abierta a la otra persona. Este es un vía pacis, vía de la paz. Vía pacis son los que hacen la paz mesiánica, el camino de la paz mesiánica, la espiritualidad que se va construyendo desde el interior, pero que no se va imponiendo, que no se va a forzar a la persona que se convierta, sino que se ofrece ser parte de este proyecto de paz que brota desde los valores que Cristo Jesús propone, ¿verdad? Estos buscadores de paz al estilo de Jesús, que es modelo de paz, modelo de virtud y que es nuestra paz, ¿verdad?
Entonces, bienaventuranzas que son difíciles de poner en práctica. Y por último, los perseguidos por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que esta misma bienaventuranza cierra lo que había dicho también la primera bienaventuranza, ¿verdad? Fíjense cómo comenzaba la primera bienaventuranza. Déjenles digo. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense el reino de los cielos, pobres de espíritu. ¿Y cómo termina la octava bienaventuranza? Dichosos los perseguidos por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu con los perseguidos por la justicia, ofreciéndoles el reino de los cielos aquí y ahora. Es como que cierra las bienaventuranzas Mateo como las termina como las había comenzado, ¿verdad? Todo por vivir con los valores del reino de los cielos, el reino que es una realidad que se hace aquí vida. Y después de las persecuciones, dichosos son cuando los insulten, les persigan, digan mal. Esta es la causa de vivir las propuestas de las bienaventuranzas. Por eso es que no todo mundo quiere tomar el riesgo del discipulado, de tomar verdaderamente el mensaje de Jesús claramente, ¿verdad? Libremente, porque implica a veces ser perseguido, condenado. Bueno, hermanos y hermanas, se me terminó el tiempo. Yo todavía no estoy tan bien de mi salud, de mi garganta. Pero les voy a invitar a que ustedes me escriban sus propias bienaventuranzas. Con sus propias palabras. Espero que mucha gente comparta en los comentarios. Escriban sus propias bienaventuranzas. Pueden decir, bienaventurada las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, porque la justicia está con ellas. O bienaventurados los que cuidan de los árboles, de los ríos, de la creación de Dios, porque se darán cuenta que estamos llamados a coexistir en esta casa común. Escriban sus bienaventuranzas y yo sé que el Espíritu de Dios no les va a dejar solos. Así que nos vemos la próxima semana y espero leer sus bienaventuranzas. Que Dios les bendiga, cuídense mucho y hasta la próxima semana. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atienden las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.